vamos a avanzar con el tema de oscilación forzada. Carlos, por favor, ¿me confirma de que pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve, doctor. Gracias. Entonces, entramos a la parte más interesante de este capítulo, que es oscilación forzada. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es un término que no depende del movimiento del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del barco, el barco va navegando y recibe olas. Entonces, la ola no le importa qué es lo que hace el barco, simplemente la ola se acerca y actúa sobre el barco. Ahora, lo que va a pasar es de que debido a la acción de la ola o las olas, el barco va a moverse. ¿Sí? Como una respuesta. Entonces, esa es la respuesta, esa es la función que queremos encontrar. ¿Sí? Entonces, lo más sencillo, el tipo de excitación, es decir, esta acción externa, más sencillo, es el armónico. Entonces, vamos a tener que en el cuerpo, o sobre el bloque, va a actuar una fuerza que depende del tiempo, es decir, no es una constante. Entonces, esta la vamos a expresar como, fíjense bien, aquí F en función del tiempo denota la función. Esta F que está aquí es una constante y ese es lo que vamos a llamar la amplitud de la excitación. E a la I, omega T más beta. Entonces, en este caso, ¿no? F, esta constante que está aquí, es lo que llamamos la amplitud de la excitación. Omega es la frecuencia de la excitación. Fíjense bien, este es omega. Antes trabajamos con omega sub 0 y omega sub d. Ya son tres parámetros que no son lo mismo. Entonces, el omega sub 0 y el omega sub d dependen de las características propias del sistema. La frecuencia de la excitación es independiente de lo que tenga el sistema. ¿Sí? Y finalmente, un beta, pues ni hablar, es un desfase. A mí me gusta en este curso incluir este desfase, porque cuando veamos dinámica del buque, en el siguiente curso, ustedes van a ver que cuando uno calcula la fuerza que se debe a las olas o el momento que se debe a las olas, entonces normalmente lo que hacemos es tomar como función original el perfil de la ola. Y luego, con ese perfil, calculamos la fuerza, pero la fuerza va a estar desfasada respecto del perfil. Entonces, cuando lo aplicamos en nuestra ecuación de movimiento, vamos a incluir un desfase. Entonces, como que dice, vamos a prepararnos en la dirección que vamos a caminar en los siguientes cursos. Por eso es que me gusta ponerlo aquí. ¿Ok? Entonces, hagamos nuestro sistema ahora. Entonces, tenemos ahora nuestro sistema original. Entonces, tenemos un resorte, tenemos un amortiguador, nuestro bloque, allí. Y la novedad está en que ahora tenemos una acción, que es esta que está aquí. Entonces, esto es K, esto es C, esto es M. Y yo estoy midiendo la respuesta del sistema respecto al tiempo. Entonces, esto es la respuesta, que es lo que quiero calcular. Este de aquí, básicamente es dado. Es decir, ustedes van a calcular, por ejemplo, la respuesta del barco a olas de tales características. Entonces, esas olas actúan sobre el barco y causan respuesta. Entonces, básicamente, la F normalmente es una cosa que aplicamos sobre el sistema. Y lo que nosotros queremos calcular es, obviamente, la respuesta. ¿Sí? Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre lo podemos poner por aquí abajo. Fíjense bien, aquí.
Entonces yo tengo hacia arriba K por W, hacia arriba C por W', hacia abajo en general F que depende del tiempo y se va a producir un desequilibrio, es decir, estas tres fuerzas no van a anularse entre sí y me va a producir una aceleración de la masa del bloque. ¿No? No sé si enfaticé, esta es la posición de equilibrio estático. ¿Sí? Únicamente nos interesan lo que ocurre con dependencia temporal. Hacia abajo, esto es dirección positiva, entonces decimos sumatoria de fuerzas en dirección Z va a ser igual a masa por la aceleración. Como este es un cuerpo muy pequeño, entonces básicamente se mueve como un cuerpo rígido. Entonces este W puede significar el movimiento de la esquina, de la otra esquina, del centro, cualquiera. ¿Por qué? Porque todo se mueve como un solo. No está rotando porque es puntual, si no tiene sentido hablar de rotación de un punto. Hacia abajo es positivo. Entonces tenemos las dos fuerzas de acá que ya las teníamos, menos K por W, menos C por W', más F en general, ¿sí? Y esto es igual a masa por aceleración. Entonces, estos términos de aquí lo pongo en el lado derecho, este se queda en el lado izquierdo porque no depende de W y le doy la vuelta. Entonces, podemos escribir como masa, aceleración, más C, W', más K por W, igual F, que depende del tiempo. Fíjense bien, este término no depende de W. Como no depende de W, por eso es que lo pongo en el lado derecho. Porque eso me va a permitir identificar este como un problema de tipo que se llama no homogéneo. ¿Sí? Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, el lado derecho era igual a 0. Eran problemas homogéneos. Entonces, ahora, W no puede ser 0. Si W es 0, no puede igualarse con el lado derecho que no es 0. Entonces, si ven, el tipo de razonamiento que vamos a emplear para resolver este problema es diferente de lo que habíamos razonado antes. ¿Sí? Antes trabajábamos con problemas homogéneos. Entonces decíamos, W es posible. W igual 0 es posible. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el parámetro S que nos hace no trivial la solución? En este caso no hay que preocuparse de eso, porque W no puede ser trivial. ¿Por qué? Porque el término independiente está aquí en el lado derecho. ¿Sí? Bueno, igual que hemos hecho antes, antes de empezar a resolver esto o intentar resolver esto, siempre es bueno echar una mirada a las características del enemigo. Entonces, decimos cuáles son las características de esta ecuación diferencial. Entonces, primero, fíjense bien, es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué W únicamente depende de una variable independiente que es el tiempo? Eventualmente, en el último capítulo de este semestre, vamos a tener dependencia espacial y temporal. Y en ese caso, las derivadas van a ser derivadas totales, pero por ahora no. Todo es derivadas absolutas, porque solo hay una variable independiente. ¿Qué más? Sigue siendo lineal, por suerte. ¿Sí? Eso significa que la superposición la podemos aplicar. Coeficientes constantes. Eso significa que la solución exponencial o la función exponencial nos puede servir. Lo importante ahora es que es no homogénea.
Entonces, antes, en los subcapítulos anteriores, como era homogénea, entonces decíamos, ¿no? El tipo de problema que queremos resolver es un problema de tipo de valor principal. Entonces razonábamos, o esperábamos razonar, ¿cuánto debe valer ese valor, ese eigenvalor, valor principal? De tal manera que la solución sea no trivial. En este caso es un problema no homogéneo. No hay que razonar de esa forma. Simplemente hay que encontrar, o sea, una ecuación AX igual B. Entonces, X es igual a B sobre A. Eso es más o menos lo que hay que hacer. ¿Sí? Y también es de segundo orden. Esto no lo utilizamos tanto en esta parte del curso, porque ya van a ver que esto es segundo orden, está asociado con dos condiciones iniciales, y eso normalmente lo asociamos con la parte homogénea de la solución, que en este caso la vamos a descartar, si no va a ser de nuestro interés. ¿Sí? Entonces, dado que es un problema lineal y es una ecuación no homogénea, entonces, dado que la ecuación es lineal y no homogénea, entonces la solución general va a ser la combinación de la solución homogénea y la solución particular. ¿Sí? Entonces la solución homogénea corresponde a la solución de esta ecuación, cuando f de t era 0. Entonces, si yo pongo aquí solución homogénea, por definición, estos tres términos me producen un 0. Entonces, si yo lo combino de esta forma, entonces yo sé que al poner esto en el lado izquierdo me va a dar 0, entonces ya no hay contribución. Y este de aquí, al ponerlo en la ecuación diferencial, tengo que hacer que el lado izquierdo, más aceleración, más c velocidad, etcétera, tiene que corresponder exactamente a f, que depende del tiempo. ¿Sí? Ahora, en nuestro capítulo anterior, ya sabemos que la solución homogénea era e a la menos si omega 0 tiempo por una constante por coseno de omega a omega dt más un desfase. Ya sabemos eso. Pero también sabemos que esta parte de aquí decrece en el tiempo. Entonces eso implica que después de un par de segundos, simplemente esta parte de la solución general, que es la solución homogénea, decae y muere. La otra, la solución particular, en cambio, esa sí sobrevive en el tiempo. Entonces, nosotros vamos a estar interesados en este curso únicamente en la solución particular, que sabemos que es de tipo estable. Entonces, en esta clase, únicamente nos interesaremos en la solución particular. Entonces, a diferencia de esta, que es la homogénea, que muere, es transiente, algunas veces llamada estable. ¿Sí? En inglés, steady. Entonces, es posible que en alguno de los problemas del deber, ¿sí? El libro de Thompson diga, ¿no? Calcular la solución estable. Entonces, se refiere a la solución particular, es decir, a la parte de la solución general que no decae en el tiempo. A eso se refiere. Entonces, esa es la que vamos a estar interesados. Entonces, esta de aquí, la
homogénea, es parte, ¿no? Tal como lo hemos escrito aquí, está aquí. Pero, como sabemos que es transiente, simplemente después de un momento ya muere. Entonces, si lo tenemos en tiempo así, y este es W, entonces lo que va a pasar es que al comienzo tenemos una cosa así. Entonces, esta parte de aquí, cuando recién empieza el movimiento, entonces tenemos una parte homogénea y una parte particular. Entonces, básicamente de aquí a la derecha, como esta parte, la solución homogénea, muere, entonces básicamente de aquí tenemos una parte estable. ¿Sí? Entonces, solamente es la parte que hemos llamado, la solución que hemos llamado particular. Entonces, esta es la que estamos interesados. ¿Sí? Entonces, al comienzo vemos una cosa media rara, pero luego de ello ya se estabiliza. Y entonces, la excitación, como dijimos que vamos a considerar es armónica, entonces la respuesta que vamos a obtener también va a ser armónica. Entonces, eso. Muy bien. Entonces, vamos ahora entonces a encontrar la solución particular. Entonces, como habíamos puesto acá, ¿no? Que la función f es de tipo exponencial, o más de tipo exponencial, de tipo armónico. Entonces, fíjense, en el lado derecho yo voy a tener un e a la i omega t. Entonces, si yo en el lado derecho tengo un e a la i omega t, entonces en el lado izquierdo, como es de coeficientes constantes y de tipo lineal, puedo esperar que voy a tener también un e a la i omega t, porque es función exponencial. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, entonces, dado que el término independiente es exponencial y que la ecuación diferencial es lineal y de coeficientes constantes. Entonces podemos pensar que la solución particular, sino que me van a permitir ahorrarme un poco de tinta, ¿no? Vamos a simplemente poner W. Entonces simplemente ya sabemos, ¿no? Que este de aquí debería incluir la parte homogénea, pero no. Ya sabemos que la homogénea muere, entonces vamos a trabajar, vamos a asumir que cuando yo escribo W de T, estoy pensando o estamos considerando únicamente la parte estable, es decir, la solución particular. Entonces, ¿qué va a hacer? Como hemos dicho acá, si es que el lado derecho es exponencial y en el lado izquierdo tenemos términos con coeficientes constantes y de tipo lineal, entonces necesariamente la solución va a ser de tipo exponencial también. Entonces vamos a tener una amplitud y va a ser e a la i omega t más beta. Fíjense bien, este omega t más beta corresponde a lo que tenía la excitación. Aquí está. Pero aparte, en general, como no sabemos si va a haber un desfase, un atraso de la respuesta, entonces simplemente el análisis nos va a decir cuánto va a valer teta. ¿Eh? Pero realmente esto es en ciclo básico, ustedes decían por inspección simple. Bueno, pues algo así. Ahí está. Doctor, Con rojo. Con rojo. Nótese que la frecuencia de la respuesta es igual a la de la excitación. Este omega de aquí es, déjenme ir para atrás, es esta de aquí. Esa es la frecuencia de la excitación, tal como definimos aquí. ¿Ok? Entonces,
Para mí eso es algo, digamos, puede sonar matemáticamente interesante y todo, pero para mí es vital, porque para mí ese es el principio para identificar un problema de vibraciones. Entonces, lo llaman a usted y dicen, ingeniero, hay mucha vibración. Te toca, vibra bastante. ¿Y qué hago con eso? Entonces, lo que primero tenemos que tratar de hacer es hacer una medición. Y a través de, porque la vibración que yo mido va a ser la vibración de W. Entonces, podemos hacer esa medición e identificar quién es la frecuencia que se presenta en la respuesta. Y sabiendo este omega, yo puedo identificar quién es el excitador. Ya vamos a ver que hay diferentes excitadores, ¿no? El más simple, por ejemplo, en nuestra área es el desbalance. Pero también puede haber excitación que viene hidrodinámica, viene de la hélice. O puede haber una vibración torsional que viene del motor. Y cada uno tiene su propia frecuencia. Sí, puede haber un ventilador que esté girando con una cierta velocidad y que causa vibración. ¿Sí? Entonces, cada una de estas excitaciones tiene una frecuencia diferente. ¿Cómo saber cuál es el que nos causa problema? A través de omega. Entonces, la frecuencia de la respuesta, ¿sí?, me permite identificar quién es el excitador. Por eso lo pongo aquí en rojo. Bueno, sigamos. Entonces, la primera derivada, pues ya sabemos, va a ser I omega por la propia función. Y la segunda derivada, ¿sí?, si yo derivo esto respecto del tiempo, vamos a tener un I omega, ambos al cuadrado, entonces va a ser menos omega cuadrado por W. Entonces, en la ecuación diferencial del problema, entonces vamos a tener el primer término va a tener un m omega cuadrado negativo, porque tenemos la segunda derivada. El segundo es c por la primera derivada, entonces vamos a tener i omega sub c. Luego vamos a tener un k. Y todos ellos están multiplicados por w, que está aquí. Entonces esto va a ser w, esta es la amplitud de la respuesta, por e a la i, omega t más beta y más teta. Y en el lado derecho vamos a tener la excitación, el término independiente. Va a ser f e a la i omega t más beta. ¿Sí se dan cuenta que estamos utilizando notación compleja? Capítulo 1. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. El desfase de teta, ¿a qué corresponde? Porque el de beta es el que hablamos de antes, pero el de teta no sé en qué momento Supongamos que usted aparece. está manejando el carro de su papá en el centro de Ambato y usted observa que el semáforo está en rojo. ¿Sí? Entonces usted se detiene. En un momento, el semáforo se vuelve verde. Chequeemos qué es lo que va a pasar. Desde que usted ve en verde, su cerebro razona, dice, ya puedo seguir. Le ordena a su pierna izquierda que embrague. Le ordena a la mano derecha que ponga primero. Y lentamente saca el embrague, acelera y usted sale. Desde que usted, me he dicho, no, desde que la luz se puso verde hasta que usted avanza, ¿fue inmediato? No. Todo ese fenómeno que dijimos toma su tiempo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que ante una excitación, luz verde, usted tiene un retraso, un atraso, un desfase antes de salir. Igual aquí. Usted tiene una excitación. F e a la i omega t más beta, verde. Y usted se toma tiempo y reacciona y finalmente sale. El atraso es teta. Gracias, doctor. No hay cuidado. Aquí viene la ventaja. Yo tengo e a la i omega t más beta. Aquí tengo e a la i omega t más beta. Yo, mire, vea. Rácata,
y rácata. Entonces, ¿qué podemos decir? Que W por E a la I teta, ¿sí? Todo esto de aquí, va a ser igual a F dividido para todo esto de aquí al denominador. Entonces lo vamos a poner así, miren. K menos omega cuadrado M, todo esto de parte de aquí es real, más I omega C. La verdad es que yo ya me olvidé. Lo vamos a enfatizar aquí. ¿Qué es lo que no he puesto? Alguien que me... Parte real de sí, señor. Entonces, fíjense bien. No es que tomo W. No. Tomo, primero hago toda la locura y luego tomo la parte real de. Entonces, la parte real de va a ser, en este caso, va a ser W por el coseno de toda esta locura. Omega T más beta y más teta. Todo eso es la parte real. Entonces, aquí igual. Y aquí igual vamos a tener necesidad de evaluar W y teta. Una vez que tengamos todo eso, lo ponemos acá y vamos a saber la respuesta completa. Pero ya me alegra que ya lo hayan recordado. Entonces, allí. Entonces, fíjense bien, esto es una amplitud, es una cantidad real, y aquí tenemos la fase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atacar esto por separado. Entonces, primero vamos a calcular la amplitud. Entonces, el E a la I omega teta, recuerden que es igual a coseno más I seno. Entonces, la amplitud de eso es 1. Entonces, la amplitud de este complejo va a ser W. Entonces, la amplitud del lado izquierdo, este símbolo tiene sentido, siempre y cuando corresponda a la amplitud del término del lado derecho. Entonces, la amplitud de W va a ser la amplitud de esta locura. Allí. Entonces, usted nota que yo tengo un complejo en el denominador. ¿Cómo hacíamos en el colegio para calcular la respuesta, la amplitud de esa cosa? Entonces, lo que hacíamos era, para calcular la amplitud, lo que hacíamos era multiplicar al numerador y al denominador por el complejo conjugado del denominador. Entonces, eso lo vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí y luego hasta ahí no vamos a llegar porque ya es la hora. Entonces, déjenme escribir eso acá. Entonces vamos a tener que W, la amplitud va a ser F menos omega cuadrado, perdón, déjenme poner primero acá. Sería K menos omega cuadrado de M más I omega C. Entonces lo que hacemos es multiplicar el numerador y el denominador para el conjugado. Pero todavía estoy manteniendo los dos términos, o sea, la parte real e imaginaria. Todavía no tomo la amplitud, entonces tengo que mantenerlo como complejo. Y aquí abajo me queda K menos omega cuadrado M menos I omega C. Entonces el denominador, fíjense bien, va a ser la parte real al cuadrado, entonces sería K menos omega cuadrado M al cuadrado. Entonces sería menos el otro término al cuadrado, entonces sería I cuadrado. Pero el I cuadrado es menos 1, entonces tengo dos negativos, me va a dar un positivo. Allí. Entonces, ahora sí, podemos calcular la amplitud. Entonces,
Lo que vamos a hacer es calcular por separado la amplitud y el desfase. Entonces, lo interesante es que este complejo ya tengo que es un factor real y multiplicado por un complejo, pero que está en el numerador. Entonces, eso va a ser más fácil de manejar. ¿Ah? Entonces, a la amplitud de este complejo va a ser W. Entonces, fíjense bien, el término que está real, ese no lo tocamos. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es multiplicar por la raíz cuadrada de esto en su parte real y su parte imaginaria. Entonces será K menos omega cuadrado M cuadrado más omega C al cuadrado. Entonces, fíjense, yo me doy cuenta de que este término radical y este término de acá es el mismo, excepto la potencia. El numerador tiene potencia 1 medio y el denominador tiene potencia 1. ¿Sí? Es como si este estuviera a la 1 y esta a la 1 medio. Entonces, con eso termino la sesión de hoy. Podemos entonces reescribir y quedamos listos para la próxima sesión. Entonces, la amplitud va a ser simplemente F sobre, entonces, potencia 1 medio, potencia 1, me queda el radical, menos omega cuadrado M más K al cuadrado más omega sub C por C al cuadrado. Ahí estamos. Entonces, fíjense bien, ¿no? Ya podemos ver, si F es grande, W es grande. ¿Quién es F? La amplitud de la excitación. Entonces, si yo tengo el barco, navega en olas bien grandes, F va a ser bien grande. Como F es bien grande, claro, la respuesta del sistema va a ser grande. Si yo golpeo con un martillito, es una cosa. Pero si yo golpeo con un martillazo, la respuesta va a ser muchísimo más grande. Tiene sentido lo que hemos deducido. Por favor, no se olviden de avanzar con la tarea. ¿Para cuándo es la tarea? Ya me olvidé yo. ¿Alguien que me recuerde cuándo es la tarea, cuándo hay que entregar la tarea? 15 creo que es, doctor. ¿Cuándo? 15. No creo que sea tanto. Ok, entonces avancemos con eso, por favor, porque después todavía hay un trabajo corto sobre vibración de sistemas con varios grados de libertad. Entonces, por favor, no nos descuidemos de eso. Bueno, empecé a corregir ayer la lección. He corregido solo una pregunta. Asumo que día es terrible para mí. Tengo 3 sesiones. El fin de semana, el sábado, mientras ustedes disfrutan, yo estaré trabajando, corrigiendo sus lecciones. Entonces, hoy día estoy en el campus y por suerte tenía que venir la ayudante de elementos finitos. Entonces ella se tomó la molestia de escanear todos los trabajos y dentro de poco se los estará enviando. Vibraciones, no sé cuándo podamos venir acá y que la ayudante pues haga el escaneo para enviarlo. Mientras tanto, yo les enviaría, igual que hicimos antes, ¿no? La tabla de ponderación desglosada, la calificación de cada cosa y la suma total. Igual que siempre, yo eso lo digo con mucho orgullo. Si alguien tiene una duda respecto de la evaluación, envíenme un comentario, yo trataré de responder lo mejor que se pueda. Yo me equivoco como cualquier otro.
Y si estoy equivocado, y simplemente reconozco y le corrijo la calificación. Eso no es ningún problema para mí. Pero tiene que convencerme. Si yo no regalo las notas. Entonces, ese sería el proceso. Ojalá que la próxima semana haya tiempo, igual que esta semana, de venir, que el ayudante venga, y tendría que ser escaneado, porque son bastantes páginas de escanear. Y luego escanear, independizar y luego cargar. Entonces, todo eso es trabajo del ayudante, pero como tenemos, no estamos viniendo de manera continua, pues habrá que ver si se puede o no. Y si no se puede, pues ni hablar. Tienen que tener paciencia, y alguien tiene duda, pues envía un correo o podemos juntarnos para comentar al respecto, lo que sea. No hay ningún problema. Pero, o sea, cuando a veces yo escucho, ¿no?, que un estudiante se queda con duda respecto de que la calificación, no tanto duda, sino que no se queda satisfecho con la calificación que obtiene, realmente no está bien. No está bien, porque ustedes tienen que tener la posibilidad de reclamar con altura, con educación y todo lo demás, pero tiene que tener. De tal manera que si al final yo doy la explicación y usted no lo convence, igual usted tiene la opción de pedir recalificación. Pero yo esperaría que con la discusión, con mi explicación, usted se sienta satisfecho. Si aún así no se siente satisfecho, todavía yo lo urjo a que ponga la solicitud de recalificación. No está bien que ustedes se queden insatisfechos con una calificación, por muy doctor Marín que yo sea. No sé si hay alguna inquietud más. Si no, pues si tienen alguna cuestión, envíen un correo electrónico, tienen alguna duda sobre el proceso y conversamos. Si no hay alguna pregunta, pues buenos días. Doctor, una consulta. Las diapositivas que presentó la última clase, aún no las sube así, güey. Perdón, a la web virtual. Donde mostraba el ejemplo de un barco. Pero el video sí lo subí. Claro, el video sí, pero como dijo en el video que iba a subir también las diapositivas, entonces eso. Ok. Ya. Entonces lo que podemos hacer, déjeme ver, ahorita mismo lo hago. Lo voy a cargar en, Dios mío, esto es una locura. Estoy dando clases en un diplomado en Colombia, y ellos utilizan un Blackboard, otra plataforma. Aquí utilizamos Teams y aula virtual, y para posgrado se utiliza Canvas. Podría ponerlo en el aula virtual. Les voy a enviar como un anuncio, y ahí se los pondría como PDF. Ya, listo, doctor. Ok. Gracias. Ok, buenos días.